Hola, buenos días. Queríamos invitarlos para la misa del domingo próximo a las 11 horas y también, como dijimos el domingo, compartir una pequeña catequesis. Esta catequesis que vamos a comenzar va a ser sobre el Evangelio de Mateo, ya que es el Evangelio que estamos viendo en este año litúrgico. Bueno, para comenzar, queríamos compartir qué es un Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buena nueva o buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia o la novedad que Jesús nos vino a traer? Es la llegada del reino de Dios. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 1, 15. Evangelio también es el nombre dado o escritos que traen palabras o narraciones acerca de Jesús. Tenemos en la Biblia los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. El evangelio de Mateo tiene su origen en la escucha de los otros dos evangelios, el de Marcos y el de Lucas. El evangelio de Marcos había sido escrito alrededor del año 70 después de Cristo. Pasados ya unos 10 años, algunas comunidades cristianas de Siria vivían desafíos nuevos y preocupantes. Sintieron que era necesario volver a escribir la historia de Jesús y de sus discípulos, y de ella obtener nuevas luces para una vida diaria. Así sucedió como la comunidad de Mateo leyó a Marcos, le agregó nuevas informaciones que también se encuentran en el Evangelio de Lucas y lo completó con su propia experiencia de fe. Y así surgió el Evangelio según San Mateo. Nos preguntamos, ¿cómo era la comunidad de Mateo? Los seguidores de Jesús reunidos en la comunidad de Mateo eran casi todos de raza, religión y cultura judía. Había, sin embargo, personas de otros orígenes, sirios, fenicios y griegos. Eran una comunidad que luchaba contra la injusticia y esperaba la venida del reino de Dios con ansiedad. Ellos eran los pobres de espíritu o perseguidos por causa de la justicia, de quienes hablan las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, de los versículos del 3 al 10. O sea que la comunidad de Mateo se podía decir que era una comunidad que era judeo-cristiana, ¿sí? Convertidos, cristianos convertidos del judaísmo. En esta situación vemos que hay un conflicto. No siempre era fácil la convivencia entre judíos y no judíos, pero el mayor conflicto era el de los judíos entre sí, el conflicto entre judíos cristianos y judíos fariseos aparece en todo este evangelio. 3 ejemplos rápidos. Primero, la interpretación de la ley. Para los fariseos, lo fundamental era observar la ley hasta los más mínimos detalles. Para la comunidad de Mateo, lo fundamental era la justicia basada en la misericordia, indicado que la vida es mayor que la ley. Y esto lo vemos en el texto de Mateo, capítulo 5, versículo 26, y Mateo en el capítulo 6, versículo 33. El otro tema es el tema del Mesías. Para los fariseos, el Mesías vendría solamente cuando toda la comunidad cumpliera íntegramente la ley. Para la comunidad de Mateo, el Mesías ya llegó. Es Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado. El otro tema, el último, el reino de Dios. Para los fariseos el reino era una realidad distante, que solo acontecería cuando el pueblo llegara a ser perfecto cumplidor de la ley. Para la comunidad de Mateo, el reino acontece a partir del momento en que los pobres luchan por la justicia. Esto lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 3. En esto nos preguntamos, ¿quién es el que escribió el Evangelio de Mateo? Creemos que el Evangelio según San Mateo fue escrito por judíos conocedores de la Biblia y de la tradición oral judía. Su objetivo principal era demostrar que Jesús era el verdadero continuador del judaísmo. Demostraron que Jesús es el Mesías con argumentos sacados de la misma Biblia. Compararon a Jesús con el rey David y con Moisés, dos grandes figuras del pasado bíblico. Además de eso, escribieron en el mejor estilo judío con muchas citas de las Escrituras, historias contadas de acuerdo con la tradición oral,
comentarios de la ley y de las costumbres judías, parábolas, proverbios populares, canciones e himnos, relatos de sueños y visiones con ángeles. Esta es la introducción del Evangelio. Y quería invitarlos a hacer un pequeño ejercicio. Tomen su Nuevo Testamento o la Biblia, busquen el Evangelio de Mateo y busquen estas dos citas. En la primera cita, Mateo 12, del 17 al 21, los invito a que busquen ejemplos de citas del Antiguo Testamento. Y en el texto de Mateo 5, versículos 38 al 42, busquen comentarios de la ley o de las costumbres judías. Te lo tengo escrito acá, para que, fíjate que quede más cerca, que se vea bien, ponelo adelante un ratito. ¿Sí? Entonces, en el primero, busquen por favor ejemplos de la cita del Antiguo Testamento, Mateo 12, y en el Mateo 5, costumbres judías. Esto es para hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Y para comenzar, podemos organizar el Evangelio de Mateo en 7 partes. Vamos a hablar sobre la primera, que es la introducción. ¿Sí? Entonces, la introducción del Evangelio de Mateo los encontramos en los primeros 2 capítulos. Y ahí nos encontramos con una narrativa. Podemos poner este título: Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Las otras partes las compartimos la semana que viene. ¿Sí? La palabra de Dios hay que rumiarla de a poquito. Que el Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena semana.